La corriente I2 circula por esta impedancia y produce una caída que le vamos a llamar V sub 0. V sub 0 lo podemos establecer simplemente recurriendo a la ley de Ohm compleja. V sub 0 es igual a 12 veces I sub 2. 12 por 6 a un ángulo de 0, es decir, 72 a un ángulo de 0 grados voltios. Y podemos sumar voltajes en esta trayectoria cerrada. Y sumando voltajes, podemos encontrar el voltaje aquí en este devanado, en los terminales de ese devanado. Podemos marcarle cualquier polaridad. Marquémosle esta polaridad y llamemos a ese voltaje V3. Recuerden lo que dijimos, no me acuerdo yo, segunda, tercera clase del curso. Eso se mantiene. No tenemos por qué andar cambiando esas cosas que dijimos en la segunda o tercera clase del curso. Las marcas de polaridad para los voltajes y las marcas de dirección para las corrientes se asignan arbitrariamente. Se asignan arbitrariamente. Así que en forma arbitraria ahí ponemos V3. Por supuesto que puede existir alguien que marque la polaridad de manera contraria. Y con esa polaridad ahí, sumamos voltajes en esa trayectoria cerrada. Y vamos a encontrar que V3 es igual a V2 menos V sub 0. V2 encontramos que 180 a un ángulo de 0 grados y V sub 0, 72 a un ángulo de 0 grados. Por lo tanto, V3 va a ser igual a 108 a un ángulo de 0 grados voltios. Y conocido V3, podemos nosotros calcular el voltaje en el secundario de este transformador, que le vamos a poner esta marca de aquí y le vamos a llamar V4. Recuerden, la polaridad se asigna de manera arbitraria, así que alguien, si quiere, puede ponerle una polaridad contraria. Pero a pesar de que las polaridades se asignan de manera arbitraria y las direcciones también, uno siempre trata de evitar presencia de signos negativos en las relaciones que va estableciendo. Y ahí le pusimos esa marca de polaridad a V4 para que la relación de voltajes en ese segundo transformador sea aplicada con signo positivo. Porque la relación lleva signo positivo si el más de la marca de polaridad en cada uno de los devanados está asignado a terminal sin punto, como está ocurriendo ahí. Y ahí podemos decir que V4, que hace las veces de voltaje de secundario para ese segundo transformador, es a V3, que es el voltaje del primario para ese segundo transformador, es igual a 1 sobre 3. Voltaje del secundario es al voltaje del primario, como el número de vueltas del secundario es al número de vueltas del primario. Y tendremos que V4 es 1/3 de V3. Es decir, 1/3
de 108 a un ángulo de 0 grados. B4 va a ser igual a 36 a un ángulo de 0 grados voltios. Y también podemos calcular la corriente en el secundario de este transformador, que le vamos a llamar I4, y que la vamos a designar con esta dirección. También aquí, la dirección de I4 es arbitraria, pero sin embargo, hemos escogido esa dirección para que al aplicar la relación de corrientes no introduzcamos un signo negativo. Ahí en ese transformador, entonces podemos decir que la corriente del secundario, I4 hace las veces de corriente del secundario, es a la corriente del primario, I2 viene a ser la corriente del primario para ese transformador. Como el número de vueltas del primario, 3, es al número de vueltas del secundario, 1. Y 4 es igual a 3 y 2. 3 por I2, que nosotros calculábamos que es igual a 6 a un ángulo de 0 grados. Es decir, que I4 va a ser igual a 18 a un ángulo de 0 grados amperios. El voltaje B4 aparece aquí en los extremos de este devanado, en el primario del tercer transformador. Aquí tenemos B4. Lo cual nos permite calcular el voltaje en los extremos del secundario de este transformador, al cual le vamos a llamar B5. Y podemos, utilizando la relación de voltajes, establecer lo siguiente. Voltaje del secundario B5 es al voltaje del primario B4, como el número de vueltas del secundario 10 es al número de vueltas del primario. La relación lleva signo positivo porque la marca de polaridad en cada uno de los devanados tiene el positivo asignado a terminal con punto. Esto es, B5 es igual a 10 B4. B5 es igual a 10 por B4, que es 36 a un ángulo de 0 grados. B5 es igual a 360 a un ángulo de 0 grados voltios. Y hasta me olvidé de qué es lo que nos pide el problema. ¿Qué es lo que nos pide el problema? Potencia de la fuente y potencia disipada en cada resistor. ¿Qué necesitan para poder calcular la potencia disipada en cada resistor? ¿La corriente o el voltaje? En este resistor conocemos la corriente I1, por ahí la tenemos calculada. Por lo tanto, podemos calcular la potencia asociada con ese resistor.
En este resistor conocemos la corriente I2. Podemos calcular entonces la potencia asociada con ese resistor. En este resistor conocemos el voltaje V4, el voltaje en los extremos. Podemos calcular la potencia asociada con ese resistor. En este resistor conocemos el voltaje en los extremos de la resistencia. Podemos calcular la potencia asociada con ese resistor. Para calcular la potencia en una fuente se necesita conocer el voltaje y la corriente. Conocemos el voltaje y también conocemos la corriente. Hagan ustedes los cálculos y por supuesto que una vez más se va a comprobar que la suma de las potencias entregadas es igual a la suma de las potencias consumidas. Pero aquí hay algo especial. Si ustedes suman las potencias asociadas con los resistores, es igual a la potencia entregada por esta fuente. Y la pregunta es, en los transformadores, no, los transformadores son transformadores ideales en donde no hay consumo de potencia activa.